Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga. Qué nuevo estar de nuevo aquí con ustedes. Qué placer estar aquí para poder compartir la palabra de Dios una vez más, transmitiendo aquí desde el lado de Heredia, Costa Rica, y esperamos en Dios que este mensaje pueda llegar a muchas naciones del mundo y que seamos bendecidos con la palabra de Dios. Por alguna razón Dios me ha guiado o me está guiando a enseñar de acontecimientos futuros. Dirá alguien, a mí me interesa el presente porque es el que vivo. Bueno, de mi parte pienso que el presente ya casi es historia, porque un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, y los seres humanos solo vivimos un trayectorio muy corto. Mas serán sus días 120 años y dice que lo más fuerte es 80. Ya después de 80 quizás el ser humano vivimos extras. Así que el futuro es lo más importante porque aquí vamos de pasadita y aquí hay tiempo. Allá en la eternidad pues no hay tiempo. Para Dios no hay tiempo. Él conoce tanto el pasado de hace miles de años, hablando humanamente, o millones de años, como lo que sucederá dentro de millones de años. Él es el eterno, Él habita la eternidad, dice la Biblia. Él no tiene principio ni fin. Como Él no tiene principio ni fin, el Antiguo y Nuevo Testamento enseña que Jehová, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El tema en esta hora es el día de Jehová. El día de Jehová en la Biblia, bueno, le habla a su servidor Gerardo Bogantes y es un placer. No se preocupen tanto por mi nombre ni quién yo soy, pero sí tengo un mensaje de parte de Dios para usted, para el niño, para el joven, adulto, anciano, para usted que me está escuchando, acerca del futuro. Y cada tema trato de ordenarlo escatológicamente, o sea, tratar de enseñar no tanto de un versículo aquí y otro allá, así como al azar, sino escogiendo versículos paralelos, versículos que tienen el mismo tema, versículos que concuerdan. Mi deseo es no hacer una ensalada ahí rusa, una ensalada, sino tener un tema específico y además tratar de ubicar esas profecías, porque con todo respeto miro que se habla a veces de la gran tribulación, del anticristo, de la tribulación, de la apostasía que habla la Biblia en los últimos tiempos. Digo apostasía en los últimos tiempos porque casi que siempre han existido gente apóstata, ¿verdad? Pero en estos últimos tiempos, y sobre todo la que viene, que no ha empezado, estamos viendo cosas terribles y todavía no ha empezado la apostasía verdadera, que será cuando el anticristo pues gobierne al mundo, y algunos creemos que ya la iglesia, los cristianos, hemos sido arrebatados y empezará la tribulación, que inclusive la tribulación pues es apostasía, pero la verdadera apostasía aún, o la última grande, viene después de la tribulación, o sea, los últimos 3 años y medio del anticristo, donde los judíos verán que no es el Mesías. Ahora ellos discuten y filosofean y citan la Tanaj, la Biblia de ellos, citan la Torá, y se respeta mucho la Biblia de los judíos porque es palabra de Dios. Podemos decir que 100% es palabra de Dios, pero muchas cosas, sobre todo los 613 mandamientos de la ley, o sea, la ley que Dios dio a través de Moisés, se perpetúa en Cristo.
y el centro de la ley de Moisés es Cristo. Y cuando se estudia la Torá o la ley de Moisés sin tomar en cuenta a Jesús de Nazaret, al Mesías, todo queda como en un negativo, como en una sombra, como en incógnita, lo de la ley de Moisés. Porque toda la ley de Moisés refleja a Cristo de 1.000.000 de formas y gracias a Dios porque así lo entendemos. Él es nuestro sábado, Él es nuestra Pascua, la circuncisión ya no es del cuerpo sino del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se entiende la sombra y la realidad, ya entendemos un panorama más amplio. Pero a veces hay una ceguera espiritual y a veces hay un orgullo. Soy de las personas que humildemente aconsejo, escuche a aquel, escuche al rabino, escuche al pastor, escuche a aquel líder que habla, que enseña de ese tema que usted quiere aprender, escúchelo y compare. Y pídale a Dios sabiduría y guianza. Y como Dios no hace acepción de persona, pues sí, Dios usará al rabino y al pastor, pero también le puede usar a usted y también le puede revelar a usted. Porque en el Antiguo Testamento nadie era templo de Dios. O sea, en la ley de Moisés nadie era templo de Dios. Pero en el nuevo pacto todos somos templo de Dios y Dios escribe sus leyes en nuestras mentes y nuestros corazones. Y hay una revelación más profunda de la Biblia, lo digo con mucho respeto y con mucha humildad. El tema es el día de Jehová y voy a tratar de leerle porque tengo una Biblia de estudio y como es de estudio, a veces las hojas o las páginas tienen mucho comentario y los versículos no son muy grandes. Y ya yo como pasé de los 12 y 15 años, pues ya me es más difícil ver y aquí quizás donde grabo es un poquito oscuro. Pero vamos a tratar de leer allí para seguir enseñando la palabra de Dios bajo el tema el día de Jehová. Pero antes de leerle, ubico que el día de Jehová en los profetas y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se refiere al futuro. Y sobre todo se refiere a los últimos días después de la gran tribulación. En los últimos días, al final de la gran tribulación, va a haber una apostasía muy grande donde van a adorar a Satanás, a los demonios, al anticristo, a su imagen. Y al ser una apostasía tan grande, pues al final de la gran tribulación o al final del gobierno del anticristo es que se ubica el día grande de Jehová, que son varios días allí, donde será destruida Jerusalén, la gran ramera, la gran Babilonia, y será quemada según las profecías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Jerusalén caerá a la mitad de la semana 70, caerá en manos del anticristo y por ende de Satanás y los demonios. Y el remanente judío y los salvos en la gran tribulación, tanto gentiles como judíos, tendrán que huir del anticristo, tendrán que huir de aquel gobernante malvado que gobernará sobre 10 reyes que tendrán jurisdicción como lo tuvo el Imperio Romano en la antigüedad, una jurisdicción parte islámica y parte gentil. Y por eso dice el libro de Daniel que no puede revolverse el hierro y el barro, porque los islámicos pues siguen el Corán y siguen a Mahoma y odian a los cristianos y a todo aquello que tenga que ver con los cristianos. Ellos dicen que son descendientes de Ismael y ellos, ya sea con violencia y demás, quieren tomar al mundo
no para Cristo, sino para su Dios Alá y para que sigan las enseñanzas de Mahoma, aún a causa de la violencia y de la muerte de otros. Y eso no es correcto. Tanto la ley de Moisés como el nuevo pacto se resume, oiga qué palabras más importantes, en amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Ahí se encierra toda la ley de Moisés y de los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Entonces, entendiendo que el día grande y terrible de Jehová, como lo vamos a ver con muchos versículos, probablemente tengo que dar varias enseñanzas de estas, pero no importa. A mí no me interesa leer a la carrera un montón de versículos, sino dar a entender y edificarle a usted lo que ya Dios quizás me ha dado a mí, y también cuando enseño, pues Dios me va enseñando cositas muchas veces, o cosotas o asuntos importantes de la Biblia que ni yo mismo entendía. Al menos así me ha pasado a mí. Porque Dios revela al humilde. Muchos judíos, por su orgullo, no siguen ni al verdadero Mesías, ni a la voluntad de Dios. Y creen que porque son judíos van a ser salvos, pero nadie se salva ni por ser judío ni por ser cristiano. Porque muchos se llaman cristianos y andan, perdóneme la expresión tan sencilla, patas para arriba, decimos aquí en Costa Rica. Patas para arriba, o sea, andan como de cabeza, andan como el cangrejo hacia atrás, y se llaman cristianos, pero andan muy mal portados delante de Dios y aún de los hombres. Y lo mismo judíos, se ve que en Tel Aviv hay hasta un gran edificio ahí para los gays y los que creen en este asunto que se puede casar hombre con hombre y mujer con mujer. A rebeldías del Dios Todopoderoso, que es el fundador del matrimonio y que puso normas y leyes que bien haría el ser humano en seguirlas, porque son justas, son buenas, son éticas y son hasta científicas, porque hay una forma natural del matrimonio y hay otra forma que va contra naturaleza, que la Biblia dice se casan y se dan en casamiento. Se da en casamiento el hombre sin que esté casado realmente, pero la Biblia enseña de leyes que hace el hombre, que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Pero la ley de Dios es justa, es perfecta, concuerda con la ciencia, pero trasciende a la ciencia humana, porque Dios está por encima de todo. Y aún los cielos de los cielos, aún las galaxias no pueden contener al Dios Todopoderoso. Por eso Él vive al norte del universo, por encima aún de los cielos. Bueno, vamos a entrar ya en el tema, ubicando lo que el día de Jehová no es la tribulación, ni tampoco los 7 años que va a estar el anticristo en el planeta Tierra. La mayoría de años desde Jerusalén, y allí será su fin. En Jerusalén allí será su fin del anticristo y del falso profeta. No desde Roma, como muchos creen, en Europa, sino desde Jerusalén, y específicamente desde un tercer templo que está a punto de construirse. No el templo de Ezequiel 40 en adelante, no, ese es el cuarto templo allí en el que el Mesías se sentará, sino el anticristo se sentará en el tercer templo y será ese líder que están esperando aún los musulmanes. Los musulmanes hoy día están esperando a un imán, a un líder que les dirija a ellos, a un tipo de Mesías que les dirija a ellos. Los judíos también. Los cristianos sabemos que será el anticristo quien los dirigirá a ellos,
y pondrá una paz, entre comillas, no verdadera ni perdurable, pero entre comillas durará 3 años y medio según las profecías de la Biblia. Luego los judíos entenderán que no era el Mesías. Bueno, entendiendo entonces que el día grande de Jehová será al final del gobierno del anticristo, les leo a ustedes en Jeremías 30, del 5 al 9. Dice así Jeremías 30, del 5 al 9. Bueno, aquí está el 4, aquí está el 5. Bueno, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Se han vuelto pálidos todos los rostros. Cuán grande es aquel día. Habla de aquel día, que se refiere a varios días. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ya no habla de un día, sino de tiempo. Tiempo de angustia para Jacob, o sea, Israel, pero en ella será librado. Porque después del gobierno del anticristo viene el milenio. Por eso Jacob será librado. Versículo 8. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo le levantaré. Este último versículo habla del milenio, que los judíos servirán al Señor Dios Todopoderoso, a Jehová, a Yahweh, al Altísimo, al Elión, al Elohim. Al Señor les servirán en aquel día, y ya sus enemigos no los maltratarán más, porque viene el Mesías, viene Jehová, viene Emmanuel, Dios con nosotros, en su segunda venida. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento o la Tanaj habla de 2 venidas de Cristo para los judíos que oyen. Es muy importante entender esto, que el Antiguo Testamento o la Tanaj o los libros del Pentateuco, los profetas y aún los salmos hablan de 2 venidas de Cristo. ¿Cuáles 2 venidas? Una que ya vino y murió manso y humilde, despreciado y desechado, y que le arrancarían la barba, y que entraría a Jerusalén en un pollino, y que le despreciarían, que varón de dolores, y que moriría en medio de gente impía, pecadora, pero que su sepultura iba a ser con los ricos, ¿verdad? José de Arimatea lo sepultó en un sepulcro nuevo, en un buen sepulcro. Y ahí iba a empezar las 6 de la tarde, faltaban unos minutos, iba a empezar el día judío cuando Jesús fue llevado por José de Arimatea y probablemente otros que le ayudaron a llevar su cuerpo, y lo metieron en aquel sepulcro nuevo. Todas esas profecías y un montón más, muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. Que iban a ser de una virgen, también se cumplió. Pero hay otras profecías de Yeshua, el Mesías, que no se han cumplido. ¿Por qué? Porque se van a cumplir en su segunda venida.
Y esto es lo que muchos judíos no entienden, que el Antiguo Testamento, la Tanaj, habla de dos venidas del Mesías. Una, que Él viene como un cordero que va a ser trasquilado, que va a enmudecer delante de los que lo matan. Isaías 53 no es la nación judía, sino es un personaje, una persona llamada Emmanuel, llamada Yeshua, llamada el Cristo, llamada el Mesías, que Él vino manso y humilde. Jesús no montó un caballo blanco cuando entró a Jerusalén, porque Él no venía a conquistar con guerra ni con violencia, sino que Él venía a conquistar con amor, con misericordia, con paz, y a salvar a Israel, y no solo Israel, sino al mundo entero, a todo aquel que quiera ser salvo, pero con amor, con misericordia, con gracia, con paciencia, con benevolencia. Oh, tantas palabras lindas podemos decir, pero no con violencia, pero la segunda venida sí será con violencia, porque es la única manera en que puede subyugar a sus enemigos, en este caso millones de enemigos que estarán en el día grande y terrible de Jehová, que lo veremos con muchos versículos de la Biblia. Estos de Jeremías pues habla un poco del capítulo 30, del 5 al 9, para los que apuntan, para que lo lean más despacio, y verá que se refiere al final de la gran tribulación. Vendrá Jesús, el Mesías, después de las bodas del Cordero, que será al final de la gran tribulación, pero en el cielo. Las bodas del Cordero es con los cristianos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo. Dios en cuanto a Israel dice, os provocaré a celos con otro pueblo que no era pueblo. Bueno, el judío que me está escuchando, ese otro pueblo que dice la palabra de Dios, que los provocaría celos a ustedes, somos nosotros, la iglesia, los llamados cristianos. Solo que las gentes del mundo, tanto los judíos, con el perdón de los judíos, como mucha gente en Europa y en el mundo entero se confunden, porque confunden a la Iglesia Católica con los cristianos. Y la Iglesia Católica no representa el cuerpo de Cristo. La Iglesia Católica representa una religión, entre comillas, cristiana, pero muchas de sus enseñanzas no son bíblicas, sino son de la tradición y de lo que el clero diga. Y hay revelaciones allí en esas tradiciones y lo que el clero dice que no concuerda con la Biblia. A diferencia de nosotros los cristianos evangélicos, que enseñamos que hay que basar nuestras enseñanzas al 100% en la Biblia. Y enseñamos a la gente que ni siquiera por ser evangélico es que uno va al cielo. Porque yo no quiero cometer el error que muchos líderes cometen de defender su grupo. Yo no defiendo, pues, entre comillas, defiendo, entre comillas. Mientras yo vea un buen testimonio y que da un buen ejemplo, que se santifica, que teme a Dios. Bueno, cometió un error o un pecado, eso no quiere decir que no sea cristiano. Porque el cristiano peca según la Biblia, pero odia el pecado, no practica el pecado, a diferencia del pecador que no quiere buscar a Dios. El pecador se complace en el pecado y todo pecado ofende gravemente a Dios. Pero siguiendo con el cristianismo, hay gente que llama cristiano a gente porque cree en Dios, en Cristo, pero practica lo malo. Entonces no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano deja la idolatría, un verdadero cristiano deja el pecado y llora y se lamenta y le pide perdón a Dios por haberle ofendido, ya que Él es tan bueno y misericordioso. Tanto el Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento es amor y misericordia. Pero la justicia y la santidad de Dios demanda que el pecado debe ser castigado.
Así que Dios no es un ministro de pecado ni un padre alcahueta para salvar a aquel que no quiere recibir la gracia y el amor y la misericordia de Dios. En cuanto a Israel, escrito está: todo el tiempo extendí mis manos, dice el Señor, a un pueblo rebelde y contradictor. Y yo puedo ver en Israel hoy día, con el perdón de usted que es judío y me escucha, porque oro por Israel, amo a Israel, bendigo continuamente a Israel, y mi deseo de Israel es que sean salvos. Pero usted que se llama judío y anda en pecados y no se arrepiente, se condena. Se condena igual que un gentil o alguien que no sea judío, pues si no se arrepiente de su pecado se condena. La Biblia dice, escrito está: antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Palabras de Jesús el Señor, o palabras de Juan el Bautista: Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No digan soy descendiente de Abraham, no crean que por eso van a ser salvos, porque Dios puede levantar descendientes de Abraham aún de las piedras. Nadie se salva por ser descendiente de Abraham, sino por guardar la Tanaj, la ley de Moisés. Pero guardarla en el significado, en su espíritu. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y una cosa es algo simbólico o representativo, como lo es la ley de Moisés, y otra cosa es la realidad de lo que Dios o Jehová o Yahweh quiso dar a entender a través de la ley de Moisés. Bueno, entonces vio que versículos más importantes, y al final dicen que Dios, que Jehová pastoreará al mundo. Esto lo enseña la Biblia en muchos pasajes, y que levantará a David. O sea, en el milenio, aquí no se refiere a la eternidad, se refiere al milenio, el último versículo. Que mucho, con el perdón de mucho predicador, que confunden el milenio, donde habrá paz, donde Jesús o Yeshua o Dios gobernará con vara de hierro desde Jerusalén al mundo. Pero Jesús gobernará a través de David, de un príncipe, y a través de la iglesia las naciones gentiles, según las profecías de la Biblia. Por favor, apunte, escuche, compare. Yo no soy Dios ni tengo la verdad absoluta, pero Dios sí tiene la verdad absoluta, y Él revela su palabra. Vamos a ver qué dice Isaías. Bueno, Isaías está antes. Isaías capítulo 2. Vamos a leer aquí. En Isaías capítulo 2 habla del milenio y de la segunda venida de Cristo. Para usted que es un estudioso de la Biblia. Y la Biblia pues a veces habla primero del milenio, luego de la segunda venida de Cristo. Y a veces habla primero de la segunda venida de Cristo, luego del milenio. Por eso hay que entender la Biblia a través de la guianza de Dios. Porque hay gente que se encierra, que el contexto, pero Dios a veces en un mismo versículo de la Biblia hay muchos años de distancia, en un solo versículo de la Biblia. San Pablo dice, en cuanto a la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, ahí hay un lapso grande. Del arrebatamiento a la segunda venida de Cristo hay lo mínimo 7 años de diferencia. O el versículo de Isaías 9:6, un hijo nos es nacido, un niño nos es dado. Ahí habla del hijo de María y José como padrastro, porque el padre era el Espíritu Santo, era Dios. Un hijo nos es nacido, niño nos es dado. Ya luego habla de la segunda venida de Cristo y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Ese príncipe de paz en el cristiano pone una paz permanente. Yo tengo paz verdadera. Yo no sé usted que me escucha. Yo tengo una paz aún en medio de los problemas. Y yo le digo a la gente que en mí sucede algo extraño, que a veces en medio de los peligros yo me encuentro muy tranquilo. No sé si todos los cristianos eran así, pero yo soy así y yo veo que es Dios en mí. Tengo una paz muy grande que sobrepasa todo entendimiento, que según la Biblia la da Dios a sus verdaderos seguidores. Pero en el milenio va a haber una paz no solo interna, sino externa. Tanto así que los animales serán mansitos. Bueno, el tema no es el milenio, pero tiene que ver mucho porque cuando la Biblia habla de la gran tribulación, del día grande y terrible de Jehová y del milenio, la gente se enreda y yo lo digo con mucha humildad, pero escucho muchos predicadores. Llámense judíos, llámense rabinos, llámense evangélicos. Bueno, muchas veces la mayoría de católicos no hablan de acontecimientos futuros. Pero sí, la Biblia es clara con el día grande y terrible de Jehová. La Biblia es clara con el arrebatamiento que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida de Cristo no es en un abrir y cerrar de ojos. Dice que todo ojo le verá. Aún todos los judíos le verán. Porque Jesús vendrá. Se fue del Monte de los Olivos y regresará al Monte de los Olivos según las profecías de la Biblia. En el clímax del día grande y terrible de Jehová, vendrá Cristo en las nubes, vendrá el Mesías, Yeshua, con poder y gran gloria. Le seguirá la iglesia y los ángeles que él creó. Lo que dice el libro de Daniel, a uno como el Hijo del Hombre. Desde el libro de Daniel profetiza, Hijo del Hombre, que fue la frase predilecta de Jesús. Si usted estudia el Nuevo Testamento, llámese judío o cualquier persona, usted se dará cuenta que la frase predilecta, Jesús aceptó que él era el Hijo de David. Jesús aceptó que él era el Mesías, según el Nuevo Testamento. Solo los judíos lo rechazaron, a no ser los judíos que creyeron en él, que ya entran no en el pueblo de Israel, sino entran en la iglesia como cristianos. Hoy día se dice judíos mesiánicos, que Dios les revela que Jesús, el Hijo de José y María, Yeshua es el Mesías. Jesús aceptó ser el Mesías, Jesús aceptó el ser el Hijo de David. El ángel le dijo a la Virgen María, y llamará su nombre Jesús, o sea, Yeshua, que significa Salvador. Dice Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús en su primer venida nos salvó con la sangre que Él derramó en la cruz. La Biblia no pide sacrificios de hombre, pero recordemos que Jesús era Dios humanizado. Y Dios hizo las leyes, pero Él es el dueño de las leyes y Él rompe las leyes. Por ejemplo, las leyes que Dios hizo de la ciencia y humana es que un hombre camina sobre las aguas y se hunde. ¿Cierto? No, es lo normal, son leyes que Dios estableció. El ser humano camina por las aguas y nos hundimos. Nos damos su chapuzón allí. Pero en el caso de Jesús, estuvo orando y en la madrugada fue caminando kilómetros y llegó hasta donde estaban los discípulos y se asustaron creyendo que era un fantasma, pero era Jesús, el Mesías, que caminaba sobre las aguas. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria a Dios. Así que Jesús es el Mesías y ese príncipe Jesús el Señor, ese ungido, gobernará las naciones del mundo y vendremos
porque yo soy gentil o no soy de sangre judía, aunque no sé, porque en el tiempo de la Inquisición en España, pues odiaban a los judíos, los españoles, así como muchas naciones del mundo odiaron a los judíos y los echaban como perros. Yo leí varias hojas, como 2 hojas, que por eso a veces hay gente con apellidos como, así con todo respeto, Caramona o Carmona, como cara de mona, o bueno, muchos apellidos como que son despreciativos, Caravaca, y así apellidos que le ponían a veces en países a los judíos en forma despreciativa, porque los miraban como perros. El diablo ponía odio en muchas naciones del mundo, ¿verdad? Y a veces de la nada los odiaban, como muchos odian a los verdaderos cristianos porque amamos y predicamos la verdad. A judíos y no judíos predicamos la verdad. No solo predicamos la Tanaj o la ley de Moisés, que es una sombra de una realidad, sino que predicamos la ley de Moisés, pero enseñando lo que realmente significa. El espíritu de la ley de Moisés, que se llama Yeshua, que se llama Jesús. Jesús es el centro no solo de la ley de Moisés, sino de toda la palabra de Dios. Como dice Lucas 24, que Jesús les abría la escritura y les enseñaba lo que decía Moisés, los profetas, los salmos. Jesús conocía, como buen judío que era, como buen rabino que era, Jesús conocía la ley de Moisés. Dicen que 613 mandamientos. Bueno, yo nunca los he contado. Si algún rabino me oye, quizá los habrá contado. 613 mandamientos que encierra la ley de Moisés. Bueno, Jesús les decía, ¿qué dijo Moisés? ¿Qué está escrito en la ley? En muchas ocasiones Jesús dijo eso. ¿Qué está escrito? Muchas veces les decía, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hay gente llamada cristiana que dice que el Antiguo Testamento se cumplió. Ay, Señor, perdóneme, pero qué ignorancia tan grande decir eso. Eso es una ignorancia muy grande. Eso es alguien que no ha escudriñado la Biblia, lo dice. Porque alguien que ha leído la Biblia sabe que hay multitudes de profecías de la segunda venida de Cristo y del milenio que no se han cumplido en la palabra del Señor. Y aquí en Isaías, ya para terminar, bueno, solo voy a empezar a leerle ahí porque ya yo a veces tengo el problema de que me cuesta avanzar cuando enseño la Biblia. Pero quizás no es que me cuesta, porque a uno le han enseñado a resumir. Pero yo no sé, a mí me preocupa ver cómo la gente coge versículos fuera de contexto y hablan de profecías, pero no la ubican en el momento en que debe suceder, donde amalgama la Biblia perfectamente. Y a mí me preocupa mucho eso porque lo veo desde los púlpitos, lo veo en los judíos y en los cristianos y en la gente que habla de Dios. No en todos, pero muchas veces hay muchas lagunas allí y yo casi no grabo videos porque paso muy ocupado y soy una persona que trabajo en lo material. Deseara solo dedicarme a Dios, pero ya estoy viejo y Dios no me ha concedido ese privilegio de dedicarme completamente a Dios. Pero estas grabaciones a veces saco el ratito porque para mí es tan importante enseñar de esto para que no demos palos de ciego. Y si usted quiere comentar algo ahí en los comentarios, dialoguemos. Yo no me encierro ni digo que tengo la verdad absoluta. Pero sí les digo que una profecía no choca con otra. Pero hay gente que habla de una profecía, pero no la ubica en el momento en que debe acontecer
y entonces no calza, como que queda en el aire aquello. Así que yo le animo a usted que me escucha, que es predicador, con mucho respeto, porque soy un gran ignorante de la Biblia. Yo repito esta frase, soy un gran ignorante. Habrá gente que dirá, de veras que es ignorante, porque decir eso. Pero soy un gran ignorante porque cuando uno conoce un poquito sabe que no conoce nada. Si los científicos fueran humildes, reconocerían que ellos son grandes ignorantes. Aún los genios, si fueran humildes, reconocieran al Dios Todopoderoso y que ellos no saben casi nada del universo, casi no saben nada, inclusive de eso que se especializaron estudiando. Cada vez surgen más preguntas. ¿Qué la muerte? ¿Qué el espíritu? ¿Qué el alma? ¿Qué el Seol? ¿Qué el Hades? ¿Qué ultratumba? ¿Qué Satanás? ¿Qué los demonios? ¿Qué por qué esto? ¿Qué por qué las pirámides? ¿Qué por qué la Biblia dice esto? Que Dios se arrepintió. Un día esto me preguntaron, o hicieron la pregunta ahí, que por qué la Biblia dice que Dios se arrepintió. Entonces, ¿Dios qué? ¿No conoce el futuro o se equivocó? Pero todo eso tiene respuesta en la misma Biblia, y no es que la Biblia se contradice, es que nos enseñaba una vez un maestro de la Biblia que sabía hebreo, griego, inglés, español y no sé, otro idioma más que no me acuerdo. O sea, un erudito en la Biblia, un verdadero maestro. Nos decía que no es que la Biblia tiene errores, es que nuestra ignorancia es muy grande. O como decía Darío Salas, que se sabía 30,000, la Biblia tiene 32,101 versículos, y Darío Salas se sabía de memoria 10,000 versículos. Entonces él decía, no es que yo sé mucho, es que ustedes no saben nada. Y al menos yo no me enojaba ni lo miraba orgulloso porque él dijera eso. Es cierto. Da pena que a veces los que predicamos no sabemos ni siquiera 100 versículos de la Biblia de memoria. Da pena porque a veces alguien que no es cristiano o en una tesis en la universidad o así tienen que aprender muchas cosas. Los judíos a veces desde los 12 años tienen que saber muchas cosas de la ley para que pase a ser un hijo de la ley. Y a veces uno se llama cristiano y ni siquiera sabe cuántos libros tiene la Biblia. Que Dios nos ayude. Todo esto lo digo con mucho respeto. No hay orgullo en mí o no quiero ofender a nadie con esto. Por eso yo mismo digo, soy un gran ignorante. Pero soy un ignorante que quiero aprender y que aprendo. Que escucho al rabino, al judío, y escucho al evangélico, y escucho al católico, y escucho al mormón y al testigo de Jehová, y al adventista, pero estudio la Biblia para ver qué Dios nos quiere decir. Yeshua dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sea judío, sea griego, sea gentil, sea quien sea, solo la verdad de Cristo, de Dios, de la Biblia nos hace libres. Dios les bendiga y seguiremos con este tema porque hay muchos versículos del día grande y terrible de Jehová, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Paz de Dios.